Bienvenidos. En el curso de posgrado de Salud Mental Infanto-Juvenil y Abordajes Comunitarios vamos a hablar sobre algunas definiciones del proceso salud-enfermedad y su relación con la salud mental. Como objetivos vamos a tratar de compartir estos conceptos, observar cómo fue evolucionando históricamente, acercarnos a lo complejo que es elegir una definición y relacionar esta complejidad con lo que nos pasa a la hora del diagnóstico en el área de salud mental. El concepto de salud, hay acuerdo actualmente en que es un concepto que se lo debe aceptar como cambiante porque tiene que ver con la determinación histórico-social. Entonces no es lo mismo hoy de lo que fue hace 100 años y de lo que tal vez vaya a ser más adelante. Hay concepciones hegemónicas que dominan durante un tiempo, pero después son reemplazadas por otras, y es inherentemente un concepto complejo. En la prehistoria, en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, actualmente, y teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales, vitales, geográficas, pensar en Oriente, en Occidente, en la América precolombina, nos va acercando a entender que hay diferentes miradas acerca de qué es la salud. Esto va de la mano con lo que Kuhn define como paradigma, que son esas realizaciones científicas que en un determinado contexto son universalmente reconocidas, duran un tiempo, le dan respuesta a las preguntas que surgen, pero después van a caer y van a ser reemplazados por otra. Clásico ejemplo era el heliocentrismo, que después es reemplazado por el geocentrismo, ¿no? Si es la Tierra el centro del universo, este concepto dominó durante mucho tiempo, hasta que cae y es reemplazado por el concepto actual, donde sostenemos que es el Sol el centro del universo. En cuanto a salud, hay paradigmas que nos van proporcionando respuestas y entonces hay una primera etapa donde se habla de un enfoque biomédico, donde salud es opuesto a la enfermedad. Vamos a ver algunas de las primeras definiciones. Después tenemos una etapa donde se busca una única causa para todo. Esto tiene que ver históricamente con el desarrollo de lo que fue el descubrimiento de las microbacterias, los microorganismos. Entonces había una bacteria que provocaba tuberculosis, un virus que provocaba otra enfermedad, y entonces se buscaba una única causa que explique todo. Más adelante se empieza a incorporar el concepto de una tríada, donde está no solamente el agente que causa la enfermedad, sino también el huésped. No es lo mismo que el germen que provoca la tuberculosis afecte a una persona desnutrida que a una persona que está bien nutrida. Va a tener un impacto diferente, ¿no? Y se incorpora también otros aspectos como puede ser el contexto. Y en la multicausalidad ya no hablamos ni de única causa ni de tríada, sino de redes. Imaginamos una red causal como podría ser una telaraña, donde hay un montón de causas que llevan a esta explicación. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho en el cáncer y en la salud mental. Ya no buscamos un único germen, un único gen o cromosoma que nos explique un problema de salud mental, sino que tenemos en cuenta la mirada de lo social, lo laboral, lo contextual, todo lo que ustedes ya saben. Y hablamos con el enfoque médico-social de la salud como un proceso social, como un resultado de lo que está ocurriendo en la sociedad donde está inserta esa persona y esa comunidad, y los conceptos de determinantes sociales de la salud. Acá recabamos lo que ha sido la historia de la locura, el clásico libro de Foucault, y también las distintas etapas, ¿no? Tenemos el cuadro de los anatomistas, donde se buscaba la explicación para que cada parte del cuerpo explicara algún problema de salud. Esto sabemos en la salud mental también con las áreas del cerebro, buscando cuáles eran las áreas que pudieran explicar la razón, la locura, el enojo, etc. Y después el desarrollo de lo que fue la microscopía y los gérmenes, y buscar también explicaciones. Esto después ustedes lo miran con detenimiento, pero sabemos que a lo largo de la historia se ha hablado de posesión demoníaca, de castigo de dioses para explicar problemas de salud mental. Hipócrates incorpora el concepto de que es el cerebro el que origina las sensaciones y sentimientos. En la Edad Media
retoma fuertemente todo el concepto de castigo divino, de pecado. Tenemos, si bien por un lado en Oriente avances muy importantes en el área de salud mental, se plantea que en Arabia ya en el año 700 generan un centro donde internaban pacientes con trastornos mentales con un trato muy humanitario, mientras que en Europa esto recién iba a ocurrir más allá del 1400, pero aún con muchos retrocesos. Cerca del año 1484, cuando se pone muy fuerte todo lo que es la Inquisición, mueren muchísimas personas y se piensa a través de escritos y análisis históricos que muchos de ellos eran personas con padecimientos mentales. Después los enfermos mentales son encerrados en prisiones. Se sabe que en la Bastilla, cuando es tomada, había enfermos mentales que estaban ahí recluidos, y hasta se hacían visitas guiadas para ir a ver en qué condiciones vivían. Y mucho más adelante empieza la idea del buen trato, un trato un poco más humanitario, sacarlos de celdas y ciertas mejorías que se describe tienen uno de sus hitos en Francia, poco antes del 1800. Entonces, en el siglo XX aparece lo que se conoce como desarrollo científico de la psiquiatría. Y acá tenemos algunos hitos históricos, hay muchos más, pero por resaltar algunos, todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, con el psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con intentar clasificar las enfermedades mentales y con el desarrollo de la psicofarmacología. Pero vieron que ponemos científico entre comillas, porque dentro de los supuestos avances científicos tenemos muchas cuestiones, como por ejemplo este médico que fue muy famoso, que para lo que se consideraban trastornos mentales en ese momento, empieza a aplicar lo que era lesionar todas las vías que iban al lóbulo frontal, las lobectomías, para tratar de resolver problemas. Y este procedimiento que hacía este doctor Freeman lo hacía con un picahielo y un martillo, con el cual iba rompiendo toda parte del cerebro a través del conducto lagrimal, y esto dejó secuelas tremendas, un montón de personas secueladas severamente por estas lobotomías. Incluso él en un vehículo viajaba por todo Estados Unidos haciéndolas, planteando que con esto los iba a curar, y hoy, a la luz de los conocimientos actuales, consideraríamos que se lo hizo un montón de gente que hoy diríamos que es sana, pero que en su momento se decía que tenían algún trastorno, ya sea psicológico, mental. Por ejemplo, muchos excombatientes con distintos tipos de estrés postraumático u otros tipos de problemas fueron sometidos a estos procedimientos. Por mencionar alguno, hay una familiar de los Kennedy que tenía conductas que en ese momento consideraban inadecuadas y quedó secuelada a partir de ser sometida a esta operación por el Dr. Freeman. Entonces veamos algunas definiciones de salud que evolucionaron a lo largo del tiempo. Se habló en un momento de ausencia de enfermedad, como algo positivo o negativo. Ahora, ¿quién tiene ausencia de enfermedad? Mirémonos a nosotros mismos. ¿Quién puede decir que no tiene ninguna enfermedad? Cuando uno está preocupado por algo, cuando alguien está ansioso en este momento por la pandemia, por el aislamiento, cuando a alguien le duele un poco la espalda. No parece una definición razonable, ¿no? Hoy en día. La Real Academia habla de un estado en el que un ser orgánico ejerce normalmente sus funciones. Esto de la funcionalidad es una incorporación interesante. Saben que Freud hablaba de la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Que está bien en relación con esto. Muchos incorporan el rol social. Sigeris, que es un referente de la medicina social, con la cual en la facultad comulgamos, habla de que claramente no puede ser ausencia de enfermedad, sino que tiene que ser algo positivo, una actitud gozosa ante la vida y la aceptación alegre de las responsabilidades que tiene el individuo a lo largo de su proceso vital. La OMS en el año 48 tiene esta famosa definición, que hoy también es muy criticada, donde habla de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de afecciones. Ahora, ¿quién puede decir que tiene un completo bienestar en todas estas esferas? Y realmente nadie. Esta definición, que a la facultad y a la cátedra donde yo trabajo nos gusta mucho, habla de la salud o enfermedad como producto social.
¿Por qué? Porque va a resultar y depender de acciones, ya sea a favor o en contra, por acción o omisión, de todos aquellos actores sociales y políticos que intervienen sobre las condiciones de vida de la población. ¿Bien? El individuo dentro de una población.